Hola hermanos, hoy quiero seguir con mi tema sobre la iglesia y quiero hablar hoy de lo que realmente significa cuando la Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, algo que encontramos en 1 Corintios 12 del 12 al 27. Dios usa palabras, Dios usa cuadros para hacernos claro ideas que Él nos quiere comunicar y por eso Jesús también usaba mucho términos de la naturaleza para comunicarnos verdades espirituales profundas y por eso los cuadros que Dios usa para describir lo que es la iglesia son cuadros muy importantes para nosotros para que podamos apreciar realmente cuál es la visión y el fin y el propósito de lo que Dios nos quiere decir. Ya vimos en las primeras pláticas que hay una similitud entre las vidas del primer Adán, el que falló en Génesis, y el postrer Adán, Jesucristo, quien vino a restaurar todo lo que los primeros hombres realmente habían destruido. Y en eso también vimos una similitud entre Adán, quien le fue dado su esposa Eva, tomándola, como decimos comúnmente, su costilla, aunque la Biblia no menciona costilla, pero sí algo cerca de su corazón, de su costado. Y vimos de que también la iglesia realmente nació en la cruz cuando a Jesús le abrieron el costado y salió sangre y agua, simbolizando las dos factores principales que nos hace cristianos. La sangre de Cristo que nos perdona nuestros pecados y nos declara justos, y el poder y la obra del Espíritu Santo es representada por el agua. Ahora, en la vida de Adán vemos de que él tenía que casarse, podríamos decir, con Eva, y de esta unión ya en Génesis 2:24 leemos lo siguiente, dice que y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, en cuanto a Cristo y la iglesia, tenemos que ver que claro que no podemos entenderlo completamente físicamente, mas sin embargo este cuadro es algo que nos quiere enseñar de cómo Dios ve a la iglesia, cómo Jesús ve la iglesia. Ya hablamos de que la iglesia para Dios es un asunto de corazón. Eso es algo que está profundamente arraigado en su corazón. Es algo que, eso es lo que respira él. La iglesia es su tema grande. Para Jesús, la iglesia es más que un asunto. Para Jesús, la iglesia es la persona colectiva con la cual Él va a pasar la eternidad. La iglesia ahora y por toda la eternidad es el destino de Jesucristo. O sea que cuando se está hablando de que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo, que debe ya empezar a actuar en cumpliendo los fines y los propósitos para los cuales han sido salvados, eso es algo que nos debe realmente ponernos a pensar del gran propósito de la iglesia. La iglesia no existe para salvar a individuales. La iglesia debe ser un colectivo, un cuerpo de creyentes que actúa como si fuera la novia y como si fuera la futura esposa de Jesucristo. La iglesia debería ser un grupo de hermanos, puede ser a nivel local, puede ser a nivel nacional o universal, mas sin embargo la iglesia debería entender que la unidad que necesita es la unidad de ver cómo podemos cumplir nosotros los deseos de nuestro futuro esposo, cómo podemos nosotros lograr de que nuestra cabeza esté satisfecha con el trabajo que estamos haciendo. Esta similitud es algo que nos debe ponernos a meditar profundamente en cómo vemos la iglesia en general. Hay mucha crítica respecto a cristianos, el comportamiento de cristianos, hay mucha crítica de pastores, de líderes, pero muchas veces lo que se nos olvida es el cuadro mayor, de que Dios tiene un propósito para esta vida y para toda la eternidad en esta unión de Jesucristo, el postrer Adán, con su novia y futura esposa que, según la palabra, es la iglesia.
Entonces, cuando leemos de que en Efesios 5, del 31 al 32, la Escritura nos dice, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Eso ya lo oímos de Génesis, pero oigan, y los dos serán una sola carne. Grande, dice Pablo, es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Esta unificación de Jesús y su iglesia es algo que tiene que ver de que hay un complemento. En la creación original, Adán y Eva necesitaban unirse para cumplir el propósito mayor de su creación, la cual era crear nueva vida, procrearse, llenar la tierra, sojuzgar la tierra y convertirse en los reyes de la tierra de este planeta. Con Jesucristo es algo similar. Jesucristo se une a su esposa, la iglesia, con tal de ejercer dominio, de crear nueva vida, y los dos se necesitan mutuamente. La iglesia tiene que ver que como cuerpo de Jesucristo, ahora en la tierra, en este tiempo, tiene que realizar actividades que la cabeza no va a realizar, porque nuestra cabeza, podríamos decir, está en el cielo. Y al mismo tiempo, la iglesia necesita la cabeza para actuar correctamente, porque generalmente un cuerpo es dirigido por el cerebro y por la cabeza. Entonces tenemos que ver de que nuestro destino es una colaboración, primero un unirnos más y más a la persona de Jesucristo y luego realmente hacer todo lo posible para que sus metas sean logradas en este planeta, con tal de que en el futuro la Biblia habla de que Jesucristo y su iglesia reinarán eternamente. Igual como Adán y Eva, los primeros hombres tenían el destino original de reinar en la tierra. Por el pecado entró un gran problema. Este problema grande fue resuelto por la venida y la obra de Jesucristo. Y ahora tenemos que entender que la iglesia no es un lugar para satisfacer necesidades personales, individuales. La iglesia no es el lugar para pensar en uno mismo. Por eso 2 Corintios 5, 14 y 15 dice que si Jesús murió por nosotros, que somos prácticamente su novia, su esposa futura, entonces nadie debería pensar de que puede seguir viviendo para sí mismo, sino que va a vivir para aquel quien murió por nosotros. Entonces, tenemos promesas grandes en la Biblia de que si nosotros ponemos el reino de Dios, los propósitos y las metas de nuestro Señor Jesucristo como prioridad en nuestra vida, que todas las necesidades serán suplidas. Nunca se trata de llegar a ser cristiano con tal de ver una manera de cómo puedo suplir mis necesidades, sean espirituales, sean emocionales, sean económicas, sean materiales, sean de problemas de relaciones. No, todas estas cosas la Biblia las llama añadiduras si en primer lugar buscamos el reino de Dios y su justicia. Quiere decir, si buscamos el estilo de vida que Jesús vino a emplear y ponernos el ejemplo de cómo se debe vivir. Nuestro destino es ser reyes y reinas juntamente con Jesucristo por toda la eternidad. Y en esta unificación, Jesús nos necesita a nosotros y nosotros necesitamos a Jesús. Y esa es la hermosura de complementarse, de que unirse para lograr una meta mayor. Y por eso la iglesia tiene que ser libre y limpia de motivaciones egoístas, sea de cristianos o sea de líderes. Tenemos que buscar qué es lo que realmente más le sirve y más le glorifica a la cabeza Jesucristo, a quien ha venido a salvarnos y a redimirnos a nosotros. Entonces, hay cosas que hacer ahora. Jesucristo va a predicar a través de su iglesia, pero Jesucristo ya no predica personalmente. La iglesia tiene
claramente la misión y la comisión de predicar, de evangelizar, de hacer discípulos a todas las naciones. Incluso la iglesia por sus actividades, si actúa de acuerdo a la voluntad de Jesucristo, la iglesia va a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a las potestades, a los principados en los lugares celestiales, según Efesios 3:10. La iglesia incluso tiene un propósito cósmico en cierta manera. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver de que como iglesia no somos unos empleados. Incluso, aunque muchos usan esta terminología, y lo entiendo, mas sin embargo, Jesús dijo una vez en Juan 15 de que ya no les digo siervos, en otras palabras, ya no son esclavos, ya no son dependientes que nada más tienen que obedecer órdenes. Yo os he llamado amigos. Y más adelante en la Escritura aprendemos de que Dios, desde su punto de vista, Dios no nos ve como unos seres humanos que apenas por su gracia y misericordia alcanzan la salvación y una eternidad en la presencia de Dios. No, Dios empieza a hablar de que somos participantes del llamamiento celestial en Hebreos 3, versículo 1, podemos ser partícipes de su gloria en 1 Pedro 5:1 y de la naturaleza divina en 2 Pedro 1:4. Romanos 8:17 nos llama herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y realmente lo que implica la Biblia aquí es lo siguiente. La Biblia dice que nosotros, si de verdad somos la iglesia de Jesús, si Jesús es nuestro prácticamente esposo y nosotros la esposa, llegamos a ser socios en una empresa eterna en la cual se trata de cómo voy a pasar yo la eternidad. Y puedo empezar ya a invertir en esta empresa de la cual yo soy participante y socio con las actividades de lo que hago yo. Por eso yo no puedo vivir pensando solo en mí mismo. Tengo que pensar qué atribuye de mi vida a de que la visión de Jesucristo, mi cabeza, sea cumplida en la tierra, en esta vida y también en la eternidad. Si alguien es dueño o socio o dueño parcial de una empresa, ¿cómo va a trabajar? No va a trabajar como un empleado, no va a trabajar como un esclavo, no va a trabajar con alguien que nada más vive para obedecer órdenes, no. Alguien que sabe que esa es una empresa de la cual yo soy parte, yo soy socio. Hoy podríamos decir que tengo acciones en esta empresa, aunque es una empresa eterna. Mi actitud va a cambiar. Ya no voy a vivir pensando que ser cristiano es nada más obedecer leyes y humillarme bajo la mano de Dios. La Biblia lo dice, pero el fin es ¿cuál? El fin es atribuir a que esta empresa siga adelante y que yo pueda prepararme incluso para mi posición en la eternidad con mi esposo Jesucristo. Cuando se trata de invertir en las metas de Jesucristo, cuando se trata de entender que yo ya no voy a vivir para mí, sino que voy a invertir mi vida con tal de que sirva a las metas mayores de mi Señor, mi vida va a cambiar. Ya no voy a tener la actitud de empleado. Y por eso Jesús dice, ya no os llamo esclavos o siervos. Vosotros sois mis amigos. Amistad es el nivel de relación que en una pareja se debería llegar a tener antes del matrimonio, ¿no es cierto? ¿No será bueno de que los que se casan, que ya sean amigos? Y eso es de lo que está hablando Jesús. Vosotros sois mis amigos. Entremos a esta amistad. Empieza tú a interesarte por mis ideas, mis metas, y todo lo tuyo va a ser suplido y va a ser atendido. Pero esta prioridad es lo importante. Tenemos que ver de que
que la recompensa de este trabajo siempre va a ser de los dos. Nosotros vamos a poder disfrutar prácticamente los beneficios de complementar mi vida con la de Cristo y Cristo su vida con la mía y con todos los creyentes. Y en esto va a haber un fruto, va a haber una ganancia, podríamos decir, no hablando de dinero, sino va a ser una ganancia y una riqueza espiritual y eterna. Tenemos que por eso entender de que en Efesios 5:29 hay una promesa indirecta hermosa para nosotros. Porque nadie dice aborreció jamás su propia carne, sino la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Miren cómo ve Jesús a su iglesia. ¿Cómo ves tú a la iglesia? ¿Cómo veo yo a la iglesia? ¿Con crítica? ¿Con condena? ¿Con hablarse mal? ¿Con incluso dudar que el otro también es hijo de Dios, lo cual nadie tiene el derecho de juzgar? Pero ¿cómo ve Jesús a la iglesia? Eso es lo central. Y Jesús, miren, Jesús consciente. En Efesios 5, 25 y 26 lo leemos. Jesús consciente de que su novia aún tiene manchas y arrugas. Jesús no la abandona. Jesús promete que jamás va a aborrecer su propia carne. Jesús promete que Él va a trabajar en todo lo que es en sus fuerzas para quitar a su novia, amiga, todas las arrugas y manchas, con tal de que en la hora de la boda del Cordero, en Apocalipsis 19 lo menciona, que va a ser una novia completamente santificada y pura, y así como Él es. Pero Jesús, en este estado, como está la iglesia ahorita, y la iglesia no está perfecta, la iglesia no está el 100% bien y santa y justa en sus actuaciones. Cometemos errores, algunos pecamos todavía, mas sin embargo la promesa de la palabra es que Jesús dice que yo nunca jamás te voy a aborrecer. Porque Jesús está trabajando, Jesús tiene fe todavía de que esta novia se va a poner de lo mejor para la hora de la boda. La palabra sustentar que se usa en Efesios 5:29 es una palabra que implica llevar a la madurez. Es una palabra que se usa también en el contexto de criar a los hijos en Efesios 6, versículo 4. Y en Tesalonicenses 2, del 6 al 7, Pablo habla de esta palabra diciendo: aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esa es la palabra sustentar que usa Pablo en Efesios 5:29. Y eso es lo que Jesús promete hacer. Nos va a cuidar, nos va a sustentar. Nunca va a aborrecernos por errores que cometemos, sino que nos va a, por el amor incondicional que Jesús nos tiene, nos quiere motivar a vivir vidas más santificadas, a encontrar más nuestra verdadera identidad que Él ya nos dio, porque ya tenemos su naturaleza. La motivación tiene que ser: yo sé que este Cristo me ama incondicionalmente. Nunca dice que le gusta mi pecado y nunca dice que va a tratar mi pecado como si no hubiera sucedido. No, pero dice que nunca nos va a aborrecer. Y esta debería ser la motivación por la cual nosotros decidimos: toda mi vida totalmente, todo lo que soy, lo que tengo, pertenecen a mi Señor, a mi cabeza, a mi amigo fiel, con el cual yo un día voy a contraer un matrimonio eterno. Lo que implica, solo Dios lo sabe, pero podemos estar seguros que va a ser bueno. Hermanos, Jesús nos ama. Jesús nos ama incondicionalmente. Y Él, miren, Jesús nunca sale de su iglesia, porque Él tiene la fe y la esperanza y la convicción plena de que Él nos ha dado todo lo necesario para realmente ser una pareja cabal, idónea para Él,
Y ese es el deseo que Él tiene para este tiempo y para toda la eternidad. Empecemos a ver la iglesia como Jesús la ve. Y Jesús la ve con esperanza y con fe. Bendiciones desde mi casa, como siempre.